Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Gracias por seguirnos a través de nuestro multimedio. Un juez federal de los Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al pausar desde hace 6 meses los procesos migratorios de personas solicitantes de 39 países. El fallo del juez John McConnell critica duramente al gobierno de Estados Unidos por poner en pausa las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos, dejándoles en un limbo ilegal indeterminado con acciones que, lejos de justificar la seguridad nacional, pues encubren sentimientos antiinmigrantes. En términos legales, esto constituye acciones arbitrarias y contrarias a la ley, lo que reafirma que con este fallo, el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen, por lo que se ordenó a los funcionarios del gobierno reiniciar de forma inmediata el procesamiento de dichos beneficios, incluidos los casos pendientes en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración que involucren a personas de países sujetos a prohibición de viaje. Vamos a estar analizando a partir de este tema. También hemos propuesto nuestra pregunta en la red social Telegram. Le invitamos con el código QR a participar. Su opinión también es importante en torno a esto. Ahí está la pregunta. Fallo judicial en Estados Unidos anula política de Trump que pausó proceso migratorio a extranjeros de 39 países. Que demuestra esta decisión? Le invitamos a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Adrienne Pine, doctora en antropología, analista en política interna desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, Adrienne, por tu tiempo nuevamente con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. El fallo de este juez federal expone, Adrienne, una agenda de discriminación hacia los inmigrantes por su lugar de origen. ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué implicaciones tiene este fallo en Estados Unidos? Pues es un buen paso, mas sin embargo, realmente en el cuadro general de asilo es una pequeña batalla en una guerra enorme en el cual estamos perdiendo el derecho a asilo en este país. Sin duda, es un nuevo capítulo, incluso en la pugna de poderes entre el Poder Judicial y una Casa Blanca que intenta imponer un estado de excepción migratorio. ¿Qué decir también de esa pugna? ¿Cómo se está viendo también ese escenario en Estados Unidos? Bueno, los jueces que quedan, que tienen el valor de oponerse a la agenda fascista de Donald Trump, son cada vez más pocos. Y en las cortes de inmigración, que esto no fue una corte de inmigración, eso fue una corte, otra corte federal, pero en las cortes de inmigración, donde procesan los casos de asilo, han reemplazado casi todos los jueces que solían otorgar asilo con jueces fieles a Trump. O sea que aunque les dé el derecho a ciertos aplicantes de asilo de ciertos países a aplicar para asilo, van a enfrentar jueces que rechazan el 90% o hasta el 100% de los casos. Entonces realmente la reestructuración del judiciario realmente ha impactado bastante, no solo, bueno, bastante en el proceso de asilo y también en los demás procesos que enfrentamos todos los que vivimos en Estados Unidos. Aunque el fallo, Adrienne, ordena procesar los casos de forma inmediata, preguntarte qué garantías reales tienen los miles de afectados en Estados Unidos y sus casos que se resuelvan sin represalias o retrasos malintencionados, bueno, teniendo en cuenta pues lo que se ha promulgado el día de hoy. Bueno, hoy mismo, se aprobó en el Congreso un presupuesto que agrega 70.000 millones más para ICE y para control de inmigración. Esto es encima del presupuesto del año pasado con 170.000 millones de dólares. Esto va dedicado a más cárceles, incluso campos de concentración que básicamente son albergues que están
construyendo en todo el país, que no tienen las condiciones mínimas de vida. Están fortaleciendo el ICE, que está aterrorizando nuestras comunidades, que lo sigue haciendo. Y además ya tienen nuevos procesos de deportar a la gente a terceros países. Han deportado casi 18,000 personas a terceros países, la mayoría a México, pero otros, incluso Ecuador, el país más violento del hemisferio, y muchos países en África que están en plena guerra. Entonces, o sea, el hecho de que hay un pequeño derecho a aplicar para asilo, lastimosamente no cambia el cuadro general, que es uno de fascismo completo en Estados Unidos en cuanto a asilo. Sí, sin duda, prácticamente sin condiciones. Esa era la otra arista en la información el día de hoy. Prácticamente sin condiciones. El Congreso está a punto de proporcionar 70.000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional, lo que impulsará la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump durante el resto de su mandato en la Casa Blanca. Ahora, Adrián, el trabajo del Congreso, pues bueno, llega en un momento crucial, no solamente para el presidente republicano, sino también su partido, mientras se enfrentan a votantes inquietos, ¿no?, ante las elecciones de mitad de mandato. 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos conoce a alguien que ya se ha visto afectado por las operaciones migratorias de Donald Trump, independientemente, por supuesto, de su lugar de origen. ¿Qué decir de todo esto y en este escenario preelectoral que se presenta en Estados Unidos? Bueno, para eso los republicanos se han estado preparando bien porque han cambiado las fronteras de los distritos de votación para asegurar que casi ningún distrito tenga una mayoría demócrata. Lo han hecho de una forma muy racista, o sea, quitando a los pueblos negros, los pueblos latinos, su representación, haciendo distritos que no tienen ninguna lógica. Y además hay señales de que bien puedan enviar el ICE a monitorear en las elecciones, lo cual por supuesto podría aterrorizar a gente que tiene familia, que es indocumentada, y que realmente es probable que minimiza la votación entre los demócratas. Entonces, ahorita y además los demócratas realmente no se han opuesto de una forma contundente a la agenda migratoria de Donald Trump, ni tampoco a sus guerras fascistas, ni nada. Entonces, o sea, a pesar de que por las encuestas obviamente ganarían los demócratas en noviembre, la realidad electoral es bueno, de mucha potencial para fraude y mucha corrupción. Sí, sin duda. Veíamos, por ejemplo, al zar de la frontera hablando de aumento de recursos para acelerar más deportaciones en los Estados Unidos, un escenario que por supuesto tiene que ver precisamente con el debate de los estadounidenses de cara a las elecciones de medio turno. Quería también, Adrián, también tu opinión sobre otro escenario el día de hoy, porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos simbólicamente ha aprobado una resolución que busca limitar de alguna manera los poderes de Trump para mantener hostilidades militares contra Irán. ¿Qué dice esto del Congreso y qué dice esto para los estadounidenses? Bueno, se entiende como un acto simbólico más que nada, porque Trump tiene, según entiendo, tiene poder de veto y además no le ha importado nada de lo que ha hecho el Congreso. Es evidente que el público estadounidense está muy en contra de la guerra contra Irán, sino por razones morales y éticos, entonces por el aumento en los precios que ha significado. O sea, estamos sufriendo bastante en este pueblo ahorita. No solo los migrantes, obviamente ellos sufren más que nadie, pero también otra gente que ya no tiene dinero para llenar el tanque, para ir a su trabajo, para comprar la canasta básica. Entonces eso la gente entiende que está ligado con la guerra contra Irán y la gente está en contra. Pero bueno, o sea, ¿desde cuándo han escuchado
al pueblo, lastimosamente, en cuestiones de guerra. Sin duda, una situación compleja no solamente para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Muy pendientes de este escenario. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Siempre con la audiencia latinoamericana. Adrián Payne es doctor en antropología, analista de política interna en los Estados Unidos a propósito de esta decisión de un juez federal sobre la política antimigratoria de Donald Trump. Vamos a una breve pausa, pero le recuerdo a la audiencia que tiene tiempo de participar con este código QR que está viendo en pantalla y que hemos publicado en redes sociales. La pregunta en torno a todo este escenario, al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Su respuesta es importante para nosotros. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy analizando el escenario en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes asestó un revés simbólico al presidente Donald Trump al aprobar una resolución que busca limitar sus poderes para mantener hostilidades militares contra Irán. Con una votación de 215 a 208, la iniciativa avanzó gracias al respaldo demócrata y al voto sorpresivo de 4 congresistas republicanos, quienes se sumaron a las críticas por la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero sin la autorización del legislativo, lo cual exige la constitución del país. La medida se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973 ante los cuestionamientos hacia la Casa Blanca por actuar unilateralmente. Para entrar en vigor, esta resolución aún debe ser votada en el Senado y ratificada por el propio mandatario, un escenario improbable. En la misma jornada, la Cámara Baja también desafió a Trump al aprobar, con apoyo bipartidista, una financiación militar para Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia. Es parte del escenario el día de hoy. Vamos con el análisis. Me acompaña Lisbeth Meléndez, analista internacional de políticas estadounidenses, copresidenta de la Junta Directiva Waves Ahead de Puerto Rico. Muchísimas gracias, Lisbeth, por tu tiempo nuevamente con nosotros. Bienvenida. Gracias. Si bien la resolución, Lisbeth, envía un mensaje político, pues hemos visto que Donald Trump suele saltarse los consensos legislativos cuando se trata, ¿no?, de su agenda de expansión militar. ¿Qué cambia y qué no con este escenario en el Congreso? Pero yo creo que es importante que entendamos que primero el origen de esta acta por la cual ellos están actuando. En 1973 el Congreso de los Estados Unidos aprobó esta medida dadas las acciones de los Estados Unidos en Vietnam. Cual si en realidad históricamente, pues mira, tiene muchas resemblanzas a lo que está pasando en Irán en estos momentos. Vamos a entrar, vamos a hacer éxito inmediatamente, sin manera de salir, sin manera de resolver. Y cada día, pues más a más, no solamente el presidente Trump imita al presidente Nixon, pero trata de sobrepasarlo en cuanto a sus abusos gubernamentales. Segundo, una de las cosas más interesantes de este voto son los 4 votos republicanos y aquellos que en voz baja dijeron que hubieran votado por esta resolución no fuera porque las primarias en sus estados no han pasado y tienen miedo de que el presidente Trump les tire una posición respaldada por el cual en las elecciones en estos momentos, las primarias en estos momentos en los Estados Unidos, ha resultado de muchos candidatos de buenas cualidades siendo expulsados por el movimiento MAGA en las primarias para poner candidatos pues más conservadores, más fundamentalistas, más derechistas, radicales en cuanto a este movimiento MAGA en los Estados Unidos. Lo que garantiza para el análisis de nosotros que los demócratas van a ganar el Congreso o la Casa Baja de los Estados Unidos. Último, te puedo decir que el hecho de que por fin estén pasando, que la Cámara de Representantes esté sobrepasando los votos necesarios para elevarse por encima de la voz del parlante
Mike Johnson, el presidente de la Cámara Baja, y que las voces en el Senado te dicen que muy probablemente ese voto se va a retrasar porque no tiene los votos para rechazar esta medida. Y aún así, cuando el presidente tiene, lo puede vetar, lo puede rechazar. Entendemos que hay suficientes votos entre las dos cámaras para sobrepasar el veto del presidente. La única manera en la que John Thune, el presidente del Senado, puede evitar este voto es simple y sencillamente no traer el voto a colación, no traer el voto a la mesa, lo cual nosotros esperamos sea la medida en la cual se va a mover de ahora en adelante. Sí, ahora te pregunto, ¿estamos ante una verdadera intención de frenar el belicismo de la Casa Blanca o bueno, es simple rédito político que busca la oposición demócrata, incluso la republicana, en el contexto electoral? Bueno, tenemos dos consecuencias aquí. No creo que debemos eliminar el hecho de que esto sea un movimiento simple y sencillamente político para acercar, mientras más nos acercamos a las elecciones de medio término en noviembre. Pero la realidad es que el pueblo estadounidense está levantando las voces más y más frecuentemente sobre su oposición no solamente a esta guerra, pero a las condiciones y las consecuencias de la guerra per se. Ellos sabían ya que con los movimientos y las acciones ilegales del presidente contra Venezuela iban a haber consecuencias aquí en los Estados Unidos sobre el costo del petróleo, así como cualquier otro derivados del petróleo, lo cual pues de esta manera afecta la transportación pública, la transportación de bienes en este país que por muchos años han dependido mucho en camiones más allá que en trenes. Pero con la invasión de Irán y las agresiones contra Irán, ya estamos hablando de no solamente el movimiento de los derivados del petróleo, pero estamos hablando entonces ahora está afectando el movimiento la agricultura estadounidense, está afectando el transporte aéreo, está afectando otros sectores de la economía que como sabes, pues como de buena manera, que lo malo pues roda para abajo, ¿no? O sea que si ya empezaste con este problema, las personas que están en la parte de abajo de nuestra sociedad, ahí pues los agricultores, las personas que recogen los frutos, que la mayoría de los que somos inmigrantes, y otras, está aumentando el problema de la inflación en los Estados Unidos, aunque sorprendidamente los números de empleo de ayer sorprendieron a todo el mundo con casi 150,000 trabajos creados el mes pasado, lo cual no entendemos no sea sostenible bajo esta economía, dada la inteligencia artificial y cómo está inculcando y cambiando la industria estadounidense. Por otro lado, Lisbeth, bueno, toda esta información también contrasta con lo acontecido el día de hoy. Un juez federal que anuló la política del gobierno de Trump que dificultaba a migrantes de decenas de países permanecer en el país, lo cataloga de ilegal, por supuesto. Esto en la práctica, ¿qué significa? ¿Cuál es la lectura que le estás dando? Bueno, yo creo que como hablaba la invitada anterior a mí, uno de los problemas más grandes han sido los cambios en las cortes judiciales de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y el hecho de que estén ahora en estos momentos personas que van a reducir la cantidad de asilos políticos y personales en los cuales se encuentran. No te sé cuál será la consecuencia real. Estamos discutiendo esto en estos momentos en los movimientos migratorios aquí en los Estados Unidos porque simple y sencillamente sabemos que el Departamento de Justicia, así como el Departamento de Seguridad de la Patria, va a apelar esta decisión. Aún ahora, aunque está en auge, no sabemos por cuánto tiempo va a estar en auge y cuántos casos podemos poner en frente de jueces que aprueban y que tienen ¿cómo decirte? Bueno historial en cuanto a proteger a aquellas personas buscando asilo, cuales están en peligro en sus propias tierras, así como aquellas que ya sea por razones políticas o razones de violencia doméstica,
de otros crímenes, de pandillas, etcétera, que es el caso, como sabemos, muchos inmigrantes del área de África, América Latina y ciertos sectores de Asia. Mm. Es decir, que digamos que no hay garantías aún en este momento, garantías reales sobre los miles de afectados y que sus casos se puedan resolver en los Estados Unidos teniendo en cuenta este fallo que ordena procesar los casos de forma inmediata. El mayor miedo que tenemos es que aquellas personas que no tienen casos documentados fuertemente sean enviados otra vez a sus países para recurrir a este proceso a través de las embajadas estadounidenses en sus países. Eso es una sentencia de muerte para muchos de ellos. Es por lo tanto que desde que esta decisión salió, los abogados de inmigración están azotando el sistema inmediatamente, tratando de conseguir decisiones lo más pronto posible, particularmente para aquellos casos que se encuentran, que se han encontrado no solamente estancados por las decisiones del presidente Trump, pero por el retraso en las cortes judiciales de inmigración de este país, que ya está en casi 10 años de retraso. Son esos casos más viejos. Estamos tratando de llevarlos hacia, ¿cómo decirse?, hacia una resolución positiva de que estas personas no pierdan sus vidas, lo que llevan unos 5, 10, 15 años esperando por sus decisiones de asilo, protegidos, entre comillas, protecciones que han desaparecido bajo la póliza de inmigración de Trump. Yo creo que no tendremos una decisión ni veremos una pantalla clara sobre lo que esa decisión significa hasta fines de la semana que viene, cuando veamos los movimientos que el Departamento de Justicia, el Departamento de Homeland Security tomarán en cuanto a este asunto. Nosotros, por supuesto, muy atentos a todo ese escenario para los próximos días. Terminamos así, Lisbeth, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Lisbeth Meléndez, analista internacional de políticas estadounidenses. Y a propósito pues, de este escenario también, en el caso de este juez federal que ha anulado la política migratoria en los últimos 6 meses contra personas que han pedido algún requerimiento de asilo o migratorio ante los Estados Unidos. Pero revisamos, antes de terminar el programa, los resultados de la encuesta que habíamos compartido más temprano. Fallo judicial en Estados Unidos anula política de Trump que pausó proceso migratorio extranjeros de 39 países. ¿Qué demuestra esta decisión? Era la pregunta. 70% nos dice a esta hora una prueba legal de la política hostil de Donald Trump. Más abajo, con un 21%, crueldad estatal contra las minorías y con un 17% acciones arbitrarias contra inmigrantes en los Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y nosotros finalizamos nuestra emisión. Les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net para ampliar esta y otras informaciones. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Feliz fin de semana. Soy Luis Francisco Blandón.